Perdón, estaba con mi micrófono desactivado. Muy buenos días a todos, a todas las que nos están escuchando. Tenemos un nuevo webinar de este proyecto Más Mujer. Hoy estaremos hablando sobre el acoso laboral y sexual, cuáles son los conceptos, qué es lo que dice la ley. Para eso nos va a acompañar la Martina Hartwig. Ella es coordinadora del proyecto Más Mujer, socióloga, y nos va a contar sobre los conceptos al respecto, y también tendremos a un experto representante de CEPAR, a Ignacio, que nos va a ir contando cuál es la experiencia práctica que ellos ven día a día con las empresas. ¿Por qué? Hoy día queremos informar acerca del acoso laboral y sexual, no tanto compartir prácticas como lo hemos hecho en los otros webinars, porque nos damos cuenta que esa es la necesidad que tenemos en el sector, y como programa, comisión Más Mujer, estamos comprometidos a identificar esas barreras, esas brechas que generan que las mujeres no se incorporen al sector maderero, y queremos disminuirlas, porque estamos convencidas de que la equidad de género y la incorporación de mujeres en el sector de la madera no es solo la decisión justa, sino que es también la decisión correcta. Así que sin más le doy la palabra a la Martina Harvey. Como dije, ella es coordinadora del proyecto Más Mujer, socióloga. Bueno, ha estado en todos otros webinars, así que sabemos que tiene un amplio expertise en esto. Martina. Muchas gracias, Verónica. Bueno, precisamente en esta instancia, como comentaste, vamos a dar una breve presentación, más bien a nivel estadístico y conceptual, de qué implican los conceptos de violencia, acoso laboral y acoso sexual, entendiendo que son tres fenómenos que están relacionados, pero que tienen diferencias entre sí. Entonces, tanto en su tipificación como qué implica, para que luego Ignacio, que es abogado, pueda profundizar sobre estos temas. Entonces, vamos a comenzar, como siempre, siguiendo el mismo esquema, con la pregunta de ¿qué es la violencia? La violencia, vamos a definir, es el concepto más grande, si se quiere, el paraguas bajo el que se expresan otras formas más específicas de acoso. Se define entonces como cualquier acción, incidente, comportamiento que ataca, perjudica o degrada a una persona en el marco de su trabajo, o también como consecuencia directa del mismo, que muchas veces no se menciona. Entonces, es un concepto bastante amplio, pero como pueden ver, vamos a encontrar niveles de violencia más específicos que tenemos tipificado, que es cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual. Entonces, en el siguiente nivel, como pueden ver, aparece la violencia laboral, que comprende tres dimensiones, y acá puede empezar a sonarnos algo más similares: la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, sobre la que vamos a profundizar en un momento. Es en este nivel donde sucede, por ejemplo, el mobbing. Puede que lo hayan escuchado en alguna otra instancia, donde son aquellas acciones de hostigamiento en el lugar de trabajo, y en que lo importante es que no es un incidente aislado, sino que tiene que ser persistente en el tiempo. Algunas definiciones dicen, por ejemplo, tiene que ser una vez a la semana en un periodo de 6 semanas, incluso 6 meses. Es un concepto que ha ido cambiando, que viene desde los 90, pero en el fondo lo importante es que es reiterativo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Por ejemplo, ¿cómo quiero identificarlo? Cuando se infravaloran las capacidades de un trabajador, burlándose de un trabajador frente a otros, dándole tareas imposibles de realizar, ocultando información para que no pueda realizar su trabajo, o la difamación o el maltrato, que son más conocidas. Pero además, algo que no solemos hablar en este nivel es que no afecta solamente a la víctima de esta situación, sino que también a los testigos que trabajan con esta persona. Por ejemplo, empeorando los ambientes laborales, ¿no? Ellos también se ven afectados de alguna forma por esta situación, y es un predictor importante de estrés general en los trabajadores. Pero además, si queremos especificarlo aún más, vamos a llegar al acoso sexual, que tiene la particularidad de que es una forma de discriminación por razón de sexo, y donde no se requiere que sea reiterado. Es decir, basta con que ocurra una vez un hecho de este tipo para que constituya un tipo de acoso, este tipo de acoso. Y también puede tener distintas expresiones, un poco como lo vimos. Puede ser un acoso no verbal, tal como miradas, sonidos o silbidos; un acoso verbal, con comentarios sobre el cuerpo o el tipo de ropa que utiliza una persona; el físico, tocando el cuerpo, mediante algún registro audiovisual, por ejemplo, es decir, tomando fotografías o grabaciones, haciendo llamadas o mensajes con contenido sexual.
y por último, mediante el ofrecimiento de beneficios a cambio de favores de carácter sexual. Por lo tanto, lo que ocurre es que muchas veces, siendo un paraguas tan amplio, hay un gran desconocimiento sobre lo que constituye el acoso sexual, que en el imaginario colectivo tiene esta idea de ser las últimas situaciones que mencioné, ¿no? Situaciones mucho más explícitas, mucho más evidentes quizás, sin considerar, por ejemplo, las miradas, los mensajes, los correos electrónicos, que también caen dentro de esta categoría. Y esto lleva finalmente a lo que, como encontró el Observatorio contra el Acoso en Chile, hay una disparidad importante entre quienes declaran cuando se les pregunta directamente si han sufrido acoso sexual y quienes al comenzar a indagar en sus experiencias, al comenzar a preguntar, se encuentra que efectivamente las han experimentado. Entonces, quienes declaran son alrededor de un 16%, según lo que encontró el último estudio, y quienes efectivamente lo han vivido es casi un 40%. Por lo tanto, hay una brecha importante que se adjudica más que nada a la educación respecto a lo que constituye este tipo de violencia. Y donde además el grupo que sufre más el acoso sexual en el fondo son las mujeres entre 27 y 38 años. Entonces tenemos también un tipo de población específica de la que tenemos que hacernos cargo. Pero no solamente el acoso sexual es un fenómeno que tiende a feminizarse, sino también el acoso laboral. Como encontró el Centro de Estudios de la Mujer, donde vemos que en general las mujeres tenderían al menos a declarar sufrir más situaciones de violencia, tanto de acoso psicológico como vemos en el primer caso, es un 9% versus un 12%, situaciones de violencia física o verbal, un 11 versus un 16%, y situaciones de violencia sexual, como el tercero, un 3 versus un 5%. Y esto puede verse a dos factores que no son necesariamente excluyentes. Primero, donde si bien en general existe una reticencia a declarar situaciones de violencia, que son llamadas las cifras negras, sobre las que vamos a profundizar ahora mismo, la población masculina puede ser un poco más reticente a haber declarado o haber denunciado que experimentan formas de violencia, pero también que las mujeres podrían ser más proclives a vivirla en general, ¿no? Pueden tener, de hecho reportan una peor salud mental en el trabajo, como vimos el webinar anterior, tienen peores indicadores de violencia en general y además experimentan formas de violencia que son más silenciosas. Hemos mencionado en otros webinars la violencia estructural, la violencia simbólica, tienden a hablar, por ejemplo, menos en reuniones y todo eso también son microagresiones en el fondo que se van generando y que muchas veces no contamos como violencia. ¿Y con qué desafío nos deja esto? Por un lado, como les mencionaba, tenemos las cifras negras, es decir, que no conocemos la extensión del problema, es bastante difícil de medir cuando vamos a las cifras, porque en general estos casos traen consigo un temor general de perder el empleo, de no tener credibilidad dentro de las instituciones. Recordemos además que relatar estos casos es un proceso revictimizante. ¿Y qué quiere decir esto? Que al volver a contar las formas en que sufrí violencia, hay un desgaste emocional y también una tensión que muchas veces las víctimas prefieren o las denunciantes prefieren no incurrir si es que además se suma a procesos de investigación sin términos o sin la correcta protección de lo que dura el proceso. Y por lo tanto, si yo no tengo una garantía de que todo este esfuerzo emocional, de que todo este esfuerzo mental también no va a tener una solución, una respuesta, eh, prefiero no generar la denuncia, ¿no? Y además, ya a nivel nacional, sabemos que es un problema que nos concierne. Por ejemplo, Biobío fue la región con la tercera mayor tasa de denuncias por acoso sexual en el trabajo el año 2020 y la industria manufacturera aumentó de 38 a 52 denuncias anuales por acoso sexual laboral entre 2018 y 2022, según informa la Dirección del Trabajo. Ahora, como habíamos comentado también en otros webinars, esto no implica necesariamente que haya más violencia, ¿no? También puede suceder que mis canales estén siendo más efectivos, mis canales estén siendo más eficientes y la gente, por lo tanto, tenga más confianza en el proceso y eso aumente mis tasas de denuncia. Y eso no es necesariamente algo malo, sino que puede querer decir que mis canales están siendo eficientes y están funcionando. Y hay mucho más dentro de lo que se puede ahondar. Está, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que también hemos mencionado, y es algo que se está comenzando a abordar desde protocolos de instituciones privadas, en experiencias internacionales, o la violencia estructural, que también hemos conversado, por ejemplo, no contar con baños, camarines, duchas o implementos adecuados para hombres y mujeres que son por supuesto problemas que se extienden con más facilidad en industrias masculinizadas y que terminan contribuyendo a la deserción en el trabajo, pero también escenarios de violencia física o sexual. Y por lo tanto siempre tenemos que tener un ojo en el espacio, ¿no?
y es algo que podemos abordar en una segunda instancia, pero solo me gustaría que se quedaran con esta idea que cae en el paraguas de la violencia que les mostré al inicio, y que cuando hablamos de violencia hablamos de un gran espectro. Entonces, para comenzar a cerrar y darle el espacio a Ignacio, como siempre vamos a ver cómo afrontar este problema. Y los quiero dejar sobre todo con la importancia de contar con un modelo de gestión integral, es algo que también hemos visto poco a poco, que esté en línea con la cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Considerar las características de mi organización siempre va a ser importante. Si es pequeña, si es grande, cuál es la proporción de hombres y mujeres que tengo, cuáles son los canales de información con los que cuento, qué tipo de espacio existen, si hay faenas, si hay espacios abiertos, si son espacios cerrados, si tengo camarines y duchas, si tengo turnos de noche. Todas esas son consideraciones que yo tengo que tener al momento de considerar qué tipos de violencia se pueden estar expresando. Y no solo tengo que considerar si tengo el espacio para hombres y mujeres, que lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura, sino también cómo se utiliza el espacio. Ese es el siguiente peldaño, ¿no? Es la siguiente pregunta. Y para ello, como siempre, medir y contar con información respecto al fenómeno que me estoy encontrando va a ser la base fundamental. Y por otro lado, algo que no nace necesariamente de la literatura, sino de los espacios de consulta que hemos ido teniendo con mujeres del sector, es la importancia de los mandos medios como ejecutores de estas políticas. Acá tienen que pensar que los mandos medios son quienes tienen la comunicación hacia arriba, en el fondo, quienes reciben estas políticas y estrategias, pero también quienes deben generar la confianza hacia abajo para hacer de los canales de denuncia algo formal, algo teórico que tiene la organización, algo efectivo y que se utiliza en la práctica. Porque son ellos finalmente la bisagra de la organización. Es importante no solamente que comprendan estos agentes cómo funcionan los canales de denuncia, sino qué es la violencia, por qué sucede, qué es la revictimización, cómo evitar incurrir en ella, y para eso la capacitación es vital. Y por lo tanto, tenemos distintas áreas que considerar en el combate contra la violencia. Por un lado, tenemos la alta dirección, que debe verse involucrada, informada, comprometida con estas acciones e ir avanzando poco a poco. Recursos humanos, por supuesto, que deben facilitar tantos medios de información preventivos, por ejemplo, informando qué constituyen estos de acoso sexual y laboral. Como vimos en un inicio, muchas veces hay desconocimiento respecto a qué acciones lo constituyen, así como canales efectivos, es decir, canales donde los denunciantes sepan cómo es el proceso, qué tipo de protección se les ofrece, cuáles son los posibles resultados. Y esto nos lleva también a la persona afectada, ¿no? De conocer los medios y canales y contar con la confianza también para incurrir en esta denuncia. Y eso es un desafío que tiene la organización. Y por último, todos los colaboradores de la organización, quienes deben conocer qué hacer en estos casos, qué hacer si es que sospechan de casos de violencia, cómo facilitar su ayuda y cómo impedir la revictimización. Entonces, este es un paneo bastante general, fue bastante macro, si se quiere, pero espero que pueda ayudar de forma estadística a ver y definir qué es la violencia, qué es el acoso laboral y qué es el acoso sexual. Entonces, con eso dicho, no les quito más tiempo, sé que Ignacio tiene mucho que decir, así que muchas gracias como siempre, y los dejo con Verónica. Oye, un millón de gracias, Martina, como siempre, muy clara todo lo que estás diciendo, todas tus definiciones. Saludar a todas las mujeres que son parte del proyecto Más Mujer, que nos están escuchando, que algunas están por nuestro chat dando sus comentarios. Saludarlas a ellas somos todas parte de este proyecto. Y bueno, yo quería resaltar un poco lo que tú decías de la infraestructura, de los que no hay baños para mujeres. Eso es algo que se relevó cuando estuvimos en el encuentro Más Mujer y es algo que las empresas y las personas que trabajan en las organizaciones deben ponerle foco, ¿cierto? Que es, si no tengo baños para hombres y mujeres, eso podría ser un acoso para ellas. Por lo que entendí, ¿cierto, Martina? Efectivamente, es una violencia simbólica, es una violencia estructural, pero también en la práctica se presta escenarios o facilita en el fondo que hayan escenarios de violencia física o violencia sexual, que es lo que queremos prevenir en la práctica. Perfecto. Oye, un millón de gracias, Martina. Yo dejo ahora con Ignacio Monteros. Se me había borrado el apellido cuando hablé al principio, me sucede muy a menudo, mi problema. Dejo a Ignacio Montero, él es fundador de CEPAL. Él tiene mucha experiencia con casos de acoso laboral y sexual y sobre todo ha trabajado mucho con empresas, con niveles, así que Ignacio, te dejo la palabra para que nos cuentes y te explayes sobre tu experiencia y también para ir informando a las personas que nos van escuchando acerca de este tema
que en sectores como el maderero, donde hay tantos hombres, que es más masculinizado, se tiende a dar más y a desconocer más sobre el tema. Así que, Ignacio, muchas gracias por estar acá y es todo tuyo el micrófono. Chicos, ¿cómo están? ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No estoy compartiendo pantalla y... Espérenme un segundo. Ahí sí. ¿Estás seguro que... ¿Ahí sí? Ahí sí estás Ya, compartiendo. fantástico. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Agradecerle a la Vero, agradecerle a Martina por su interesante exposición. Bueno, mi nombre es Ignacio Montero, yo soy abogado y trabajo en CEPAR. Ustedes quizás pueden decir, ya, pero ¿qué es lo que es CEPAR y qué tiene que ver con esta charla? Bueno, CEPAR es una consultora que nació el año 2019, que se dedica precisamente a las temáticas de acoso sexual y laboral al interior de las organizaciones. Y desde nuestro trabajo hacemos dos cosas. Eh, Investigaciones, cuando hay una denuncia hacemos las investigaciones, y capacitaciones. ¿Ah? Y ustedes pueden decir, ¿y por qué, Ignacio? O sea, ¿qué me interesa a mí eso? Bueno, es importante porque es desde ahí que yo les vengo a hablar hoy día, desde la experiencia que tenemos en las organizaciones, en las investigaciones y en las capacitaciones respecto a este importante fenómeno que es el acoso sexual y es el acoso laboral. Y lo primero es que me gustaría eh, solamente como contexto, entender que hoy día el acoso sexual y el acoso laboral se encuadra en el concepto que nosotros lo llamamos los nuevos tiempos. ¿Ya? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de entender que hoy día el contexto laboral, pero en general ya el contexto social, quizás yendo un poco más atrás, se para de una forma distinta porque fueron tantos los abusos que existieron en diversos niveles políticos, culturales, religiosos, empresariales, a todo nivel. Fueron tantos esos abusos que existió un hastío colectivo. Y en el plano laboral, que es lo que nos interesa, ese hastío se traduce en que ya los trabajadores y las trabajadoras que están en las organizaciones no aguantan o no toleran la existencia de este tipo de situaciones. ¿Ya? Y eso se traduce en un aumento de denuncias que desde el año 2015 sostenidamente, según los datos de la ADT, han venido subiendo. Y eso no es porque hoy día exista más acoso que antes, sino porque hoy día existe mayor capacidad de denunciar. Y lo que está detrás de esto también es entender que el poder antes era visto como una condición de ventaja, ¿cierto? O sea, yo tengo poder, esto lo hago porque soy el jefe, soy la jefa y punto. ¿Ah? En cambio, hoy día el poder es visto como una condición de sospecha. Si es que yo tengo poder y tengo que ser capaz de justificarlo. ¿Ya? Porque si es que no soy capaz de justificarlo, caigo en conductas de abuso de poder. Y es así como situaciones, y miren esto que es bien increíble, situaciones que antes no eran mayormente cuestionadas, ¿ya? Como por ejemplo ser alguien de piel al interior de un lugar de trabajo, hoy día sí son sancionadas por los tribunales. ¿Ya? Y el hecho de ser alguien de piel hoy día es una conducta que es constitutiva de acoso sexual si es que no se cuenta con el consentimiento de la otra persona. O, por ejemplo, conductas que antes eran bien vistas, como un jefe o una jefa que buscaba el mayor resultado posible en sus equipos, a partir de la presión de estar camiseteado, de ser un jefe 24/7. ¿Ya? Hoy día eso puede entenderse como micromanagement, que se llama, que es el ser excesivamente fiscalizador en el cumplimiento de esas tareas y es acoso laboral. Por lo tanto, partamos desde esa base, entendiendo que situaciones que antes no eran cuestionadas, que nosotros creíamos que estaban bien, hoy día sí lo son. ¿Ya? Y ojo, porque acá yo no me paro desde, o no caigo en la tentación de empezar a moralizar el discurso respecto a lo que está bien o lo que está mal. Eso lo podemos conversar si ustedes me invitan a un café, digamos. Pero la idea de esta exposición es que ustedes puedan hacerse una idea a partir de lo que los tribunales señalan. ¿Ya? Más allá de lo que yo opine, sino que cómo los tribunales laborales hoy día califican respecto a determinadas conductas que quizás antes no eran mal vistas y hoy día sí lo son. Eso, estamos por el acoso laboral hoy, ¿cierto? Que ya les dije que aun cuando la definición de acoso laboral data con el Código del Trabajo es del año 2011,
el alcance que se le ha dado a esta definición es cada vez más extenso. Y así, antes Martina señalaba que el acoso laboral se entiende como una agresión o hostigamiento reiterado cometido por jefes o compañeros que provoque un menoscabo en la situación laboral o en la oportunidad de empleo. Ya, pero más allá de la definición, que eso es muy latero, vamos a los requisitos, que quizás son las cosas más importantes. ¿Ya? Y en primer lugar tenemos el hecho de que sea una agresión reiterada. El concepto de agresión es quizás la piedra angular de la definición de acoso laboral y quiero que lo abordemos desde lo práctico un pelito más adelante. Así que quedémonos con la reiteración. ¿Ya? Y acá la pregunta del millón es, ¿qué es reiteración? Porque si es que yo le pregunto a alguno o alguna de las asistentes, ¿qué es reiteración? Alguien me puede decir, más de una vez es reiteración. Ya, otro me puede decir 10 veces reiteración. Otra persona me puede decir 100 veces reiteración. ¿Ah? Pero si uno se va al diccionario de la RAE, reiteración no te dice un número fijo que uno puede decir, ya, este es el número. Porque además alguien me podría decir, mira, reiteración es más de una vez. Pero si es que yo le digo, mira, yo voy al gimnasio, he ido al gimnasio 2 veces durante todo el año 2022. ¿Ustedes me podrían decir que yo he ido reiteradamente al gimnasio? Me dirían, no creo, ¿cierto? Porque 2 veces en 10 meses es muy poco. Pero si es que yo le digo, oye, mi perro ya ha mordido a 2 personas durante el 2022. Uno podría decir que ella es reiterada esa conducta, uno podría decir, chuta, sí, quizás acá la gravedad también tiene un componente o algo que decir respecto a este requisito. Y el primero que intentó ponerle el cascabel al gato respecto al alcance de la reiteración fue Hans Lehmann. Hans Lehmann, que es un psicólogo suizo, o sea, sueco-alemán, que a fines de los 80, principios de los 90, dijo, mire, para que exista reiteración, una conducta tiene que ser realizada, a lo menos, tiene que haber sido realizada en un periodo de 6 meses, una vez por semana. ¿Ya? Ese fue como el 6 meses de prolongación, una vez a la semana. ¿Ya? Uno podría decir, ya, pero es un poco arbitrario esto, porque si es que a mí me maltratan laboralmente durante 4 meses, ¿eso no es acoso laboral? Y la verdad es que los tribunales no acogen esta visión de Hans Lehmann, ¿ya? Porque efectivamente es muy... ¿Y qué es lo que hacen los tribunales? ¿Le ponen un número? No, no le ponen un número. Pero sí establecen dos conceptos que son claves, que es que para que exista reiteración la conducta debe ser periódica y sistemática. ¿Ya? Periódicas que ocurra muchas veces, ¿ya? Más de una vez, pero sistemáticas que ocurran en un periodo prolongado de tiempo. Ya, pero Ignacio, lleváis 7 minutos hablando y todavía no me dices qué es reiterado. No les puedo decir que algunos tribunales, en algunos fallos establecen que 3 meses es suficiente para establecer reiteración. Otros pueden decir que si es que la conducta ocurría todos los días durante un mes ya había reiteración. Otros pueden señalar que si es que la conducta ocurría durante 6 meses, pero cada 15 días podía haber reiteración, incluyendo e incorporando también el factor de gravedad, en donde a mayor gravedad, ¿cierto? Menor reiteración, siendo que en todo caso siempre debe existir reiteración para que haya acoso laboral. Ah, ya, fantástico. Entonces, si es que a mí, mi jefe me grita una vez y me trata pésimo, ¿quiere decir que está bien eso? No, no está bien. No es que las jefaturas tengan una bala de plata. O sea, digan, ya, yo puedo maltratar una vez a cada una de las personas de mi equipo y ahí no acoso laboralmente. Lo que pasa es que eso no va a ser acoso laboral, pero sí existen otro tipo de sanciones que contempla, ¿no es cierto?, el Código del Trabajo para esas jefaturas o para esos compañeros que agreden una sola vez. ¿Ya? Para que sea acoso laboral, debe ser reiterado. Eso respecto al primer requisito. Lo segundo es que el acoso laboral debe ser cometido por jefes o compañeros. ¿Ya? Y ustedes podrían decir, ya, este es lejos el requisito más papaya, porque jefe o compañero es mi jefe o mi compañero o mi compañera. ¿Ya? Si es que es una persona, digamos, que es un cliente, no cabe el concepto de acoso laboral. Si es que es un proveedor, no cabe el concepto de el acoso laboral. Y eso es, sí, pero este segundo requisito implica muchas más cosas que eso. ¿Ya? En primer lugar, se ha entendido que también cabe dentro del acoso laboral, ya dentro de la figura del acoso laboral, aquellas agresiones cometidas, por ejemplo, por trabajadores contratistas. ¿Ya? O sea, que si es una empresa que tiene un contratista que va todos los días o que va 3 veces a la semana y esa persona permanentemente me agrede, eventualmente yo sí podría interponer una denuncia de acoso laboral y ahí ambas organizaciones, el contratista y la empresa principal, debiesen hacer una investigación conjunta. Eso es lo primero.
Lo segundo, ustedes podrían decir, ya, ¿y qué pasaría, Ignacio, si es que yo todas las semanas, en la tarde, voy a jugar fútbol? ¿Ya? Entre todas las chiquillas tenemos una liga y hacemos una pichanga, ¿ya? Los martes en la tarde. Y resulta que fuera de la oficina, fuera de la jornada laboral, fuera de la faena, pero estamos jugando fútbol y hay una que me molesta toda la semana. ¿Yo la podría denunciar por acoso laboral? Y la respuesta ahí es sí, porque ahí hay un contexto laboral. Es decir, uno no deja de ser jefe o no deja de ser compañero por el solo hecho de salir de la faena o salir del horario de trabajo. Si es que uno está en una actividad laboral, aun cuando sea fuera del lugar de trabajo, fuera del horario de trabajo, también podría darse este segundo requisito. Y lo tercero que se desprende de esto, del hecho de que la conducta de acoso laboral sea cometido por jefes o compañeros, es quizás una de las cosas más importantes o una de las clasificaciones más importantes del acoso laboral, que tienen que ver con según quién comete la conducta. Porque el acoso laboral puede ser de tres tipos. En primer lugar está el acoso laboral vertical, ¿ya? Que es de dos tipos a su vez. Está el vertical descendente, que es el más común, ¿ya? Que es el que comete el jefe o la jefa, perdón, hacia el trabajador. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo, dentro de esta categoría, es el acoso vertical ascendente, ¿ya? Que también puede ocurrir, que es que los mismos trabajadores, ¿ya? Acosen a una jefatura. Es menos común, porque como la jefatura tiene poder, ¿ya? Cuesta más acosarla. Pero sí en algunos rubros particulares se da. Por ejemplo, yo lo he visto en la minería, ¿ya? O en las instituciones de salud. Cuando en la minería llega un ingeniero en mina que tiene 28 años y se hace cargo de un equipo de 15 mineros que tienen 30 años de servicio. Y ahí el equipo, digamos, o el grupo lo que está haciendo es, ok, vamos a probar a este cabrito, a ver de qué está hecho. Y ahí ocurre el acoso laboral vertical. Ese es el primero, vertical, de abajo para arriba o de arriba para abajo. El segundo es el acoso laboral horizontal, que es el cometido entre pares, ¿ya? Es cuando uno molesta a un compañero, cuando uno molesta a una compañera, ¿ya? Y puede estar motivado por distintas cuestiones, ¿ya? Que algo abordó Martín antes, pero acá lo importante es que puedan entender que este fenómeno se parece mucho al bullying del colegio, ¿ya? Que puede ser por el solo afán de molestar, ¿ya? Pero acá no hay una situación de poder en donde yo abuse de esa posición para acosar o para agredir, sino que entre pares, ¿ya? Agredo. Y en tercer lugar está el acoso laboral mixto, que este también es interesante y a su vez también se divide en dos. Por una parte está el acoso laboral mixto, en donde este comienza como vertical y pasa a ser horizontal. Ejemplo, cuando una jefatura agrede a un miembro del equipo y el resto de la gente del equipo ve esta situación y agarra pap. Es decir, como, bueno, si es que el jefe o la jefa puede hacer esto, yo también puedo sumarme. Y por otra parte está el acoso laboral mixto que comienza como horizontal y se vuelve como vertical. ¿Saben cuál es este? Cuando entre pares se agrede a una persona del equipo y el jefe o la jefa ve esto y mira para el lado. Y dice, no, ¿sabéis qué? Estos gallos son adultos que solucionan el problema entre ellos. Yo no me tengo por qué andar metiendo. Eso también es acoso laboral por omisión. El no haber actuado como jefatura implica que se van a estar acosando a esa persona por omisión. Y el tercer requisito del acoso laboral es que produzca un menoscabo. Y antes se pensaba que para que existiera un menoscabo, casi que tenía que existir, o sea, que únicamente se daba este requisito si es que había una licencia médica por enfermedad profesional. Y si es que no había una licencia médica por enfermedad profesional, este requisito no se cumplía. Pero hoy día los tribunales han entendido que esto es muchísimo más amplio, ¿ya? Y les voy a poner un solo ejemplo. Imagínense, ustedes todas las mañanas tienen reunión de seguridad, ¿ya? Y ahí la jefa de turno o el jefe de turno les da las principales indicaciones. Y ustedes todos los días hacen una pregunta en esa reunión, ¿ya? Y en esa reunión, cada vez que usted hace una pregunta, su jefatura los queda mirando y le dice, ¡oh, la pregunta pa' tonta! Ya, pues concéntrate, po. ¿Ya? Hagamos preguntas inteligentes y ya cada vez que ustedes levantan la mano y les dicen eso, hace que ustedes empiecen a opacar, a opacar, a opacar, a opacar, lo cual provoca que dejen de participar en esas reuniones de seguridad que son diarias. Y hacia el final del año o hacia el final del semestre, cuando les toca evaluarlos a ustedes, dicen, oye, ¿sabéis qué? Podría mejorar esto porque estáis muy callados en las reuniones de seguridad. Al final, ese acoso, ¿ya? Provocó un menoscabo laboral directo,
que es que yo me quedara callado en esas reuniones de seguridad, lo cual hizo que me evaluaran de peor forma en mi jefatura. ¿Existió alguna licencia médica? Una licencia médica, pero igual existió un menoscabo laboral producto de esa agresión. Y les comento brevemente cuáles son los tipos de acoso. ¿Se acuerdan que cuando hablé del primer requisito de la agresión reiterada, les dije, ojo, ¿ya? Que la agresión es quizás la piedra angular de esto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de tipo de acoso, quizás sería bueno comentarles cuáles son como las expresiones más comunes o cotidianas de la agresión. Lo primero, y quizás es como la reina madre de las agresiones, la discriminación. ¿Qué es lo que es la discriminación? Consiste en un trato desigual a una misma categoría de sujeto motivado por el grupo al cual éste pertenece. ¿Ya? Ejemplos, ¿ya? Varios. Primero, mira, Ignacio, yo no tengo ni un problema con los homosexuales. De verdad no tengo ni un problema con los homosexuales. De hecho, tengo un primo que es gay y la otra vez se fue a comer a mi casa. Pero por lo mismo, como conozco a los homosexuales, sé que son súper cagüineros, sé que son súper enrollados, así que, ¿sabéis qué? Prefiero no contratar, ¿ya? Porque, primero, hombres heterosexuales, yo soy muy cuadrado. Más allá de la pirotecnia de ese comentario, sí, que el primo, que no sé qué, eso es profundamente discriminatorio en razón de la orientación sexual. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando a una conclusión en base a un prejuicio. Es decir, le estoy asignando a todo un grupo de personas, en este caso las personas homosexuales, una determinada característica, ser enrollado, ser cagüinero, ¿ya? Sin que exista ningún tipo de justificación racional y técnica que avale ese comentario. ¿Para qué decir cuando uno dice estas mismas cosas respecto a las mujeres? Oye, no, yo no voy a contratar a ninguna mujer. Son todas cagüineras, ¿ya? No, estáis más copuchentos. Oye, las minas palaracas, ¿ya? También, ¿ya? ¿Para qué decir del mijiteo? O sea, la discriminación por género hoy día es una cuestión que está muy, muy presente en los lugares de trabajo y que se tiende normalizado. El mijitear a una mujer y a un hombre tratarlo de por el nombre o de usted, qué sé yo. O decirle a una mujer reina. Y dice, ¿por qué le dice así? No, porque la quería hacer sentir bien. ¿Ya? Esas todas son expresiones de discriminación por género. Y les doy una más, ¿ya? Y esto es un caso real que ocurrió en un centro de distribución de bebidas, ¿ya? En donde una prevencionista de riesgo se acercó del gerente del centro de distribución a decirle las cosas que se hacían mal. Y miren lo que le dijo este señor, este gerente. Le dijo, estúpida, ¿hasta cuándo hueveas? Esto no es un trabajo de kinder. Acá se trabaja. Solo haces problemas, estúpida. Anda a cocinarle a tu marido a tu casa, estúpida. Estos son todos casos reales, no inventados, son fallos. Y hay acá, ok, saquemos los garabatos, ¿ya? Porque efectivamente las groserías desvirtúan un poco el caso. Pero quedémonos con la frase, esto no es un trabajo de kinder, anda a cocinarle a tu marido. ¿Ya? ¿Qué es lo que está detrás de esas dos frases? Tu mujer solo sirve para trabajar como parvularia o para estar cocinándole a tu marido. Detrás de esas frases, ¿ya? Hay una discriminación por género que hoy día, déjenme decirle, los tribunales son especialmente sensibles respecto a este tipo de comentarios, porque existen instrucciones directas de parte de la Corte Suprema desde ya 5 años por lo menos, en orden a que los tribunales fallen con perspectiva de género, ¿ya? Y en el plano laboral, que es el que nos interesa a nosotros, ¿qué significa la perspectiva de género? Que al momento de fallar, ese juez o esa jueza tenga presente cuáles han sido las discriminaciones históricas que han sufrido las mujeres, en este caso en el plano laboral, para tenerlo en consideración. Entonces, mucho ojo, porque ese tipo de comentarios o conductas que sean discriminatorias por género, hoy día son especialmente sancionables, ¿ya? En la otra vereda tenemos el acoso personal. Y a diferencia de la discriminación en donde la agresión viene motivada, digamos, por el grupo al que pertenece la persona, en el acoso personal la agresión está motivada por las características físicas o psicológicas de la persona en particular. O sea, acá no es que yo tenga un problema con, qué sé yo, con todos los abogados, ¿ya? Mi problema es contigo, Ignacio Montero, porque tú me caís mal, ¿ya? Y esto se traduce, digamos, en dos expresiones, o deben haber más, digamos, pero de las que nosotros más hemos detectado son dos prácticas que en Chile son muy comunes, ¿ya? Y que quizás ustedes pueden hacerle sentido. En primer lugar, una primera manifestación del acoso personal viene dado con el pelambre. ¿Quién de acá no ha pelado? O sea, si es que alguien me dice acá que porque es parte como de la idiosincrasia, del ADN. Y es tanto así que se tiende a romantizar como, oye, mira, Juanito es súper pelador, pero
pero buena persona, ya se ve en la pega, así que no tengamos atados, digamos, ¿ya? Pero el pelambre, déjenme decirle que es una agresión. ¿Y cuál es la agresión, Ignacio? La agresión viene dada por hablar aspectos negativos, que no hay un pelambre en buena onda, el pelambre siempre son aspectos negativos. Consiste en hablar a las espaldas de una persona aspectos negativos, ya sea sus características físicas, psíquicas, de su desempeño laboral, a espaldas de esa persona. Y eso eventualmente, si es que es reiterado, puede ser acoso laboral cuando la persona que es pelada, ¿ya? Se entera de que están hablando mal a su espalda. Esa es la primera manifestación. Y la segunda manifestación tiene que ver con la utilización de apodos o de sobrenombres alusivos a las características físicas. Eso en Chile es muy común. O sea, ¿quién de acá no tiene un compañero de trabajo que le digan el guatón? O una compañera que le digan la chica, a otro que le digan el cabezón, otro que le dicen el cabeza de tele, y así, suma y sigue. ¿Ya? El problema de esto es el siguiente. Esto es el problema. Puede que a mí, por ejemplo, imagínense que Verónica es mi compañera de trabajo, que la Vero es mi compañera, y a mí me dicen el narigón Montero. ¿Ya? Una opción es que yo no le diga nada a Verónica. ¿Ya? Y yo no le digo nada a Verónica porque no me molesta que me digan narigón. Ya, encuentro que mi nariz es grande, pero es bonita y no me hago mayor atado. Pero una segunda alternativa es que yo no le diga a Verónica, ¿ya? Porque le tengo miedo a ella. O que yo no le diga nada a Verónica porque soy súper inseguro, ¿ya? Y no quiero tener problemas con el resto de mis compañeros. O yo no le diga nada a Verónica porque tengo miedo, porque sé que la situación laboral está compleja y si es que empiezo, digamos, a levantar como este tipo de denuncias, me pueden tildar como alguien conflictivo y me pueden despedir. Hay muchas razones para no decir nada. Y va a llegar un día que esto explote, que les aseguro, y desde la experiencia se los digo, estas situaciones siempre explotan. Y cuando explota la situación, yo voy a denunciar a Verónica por acoso. ¿Y qué es lo que va a decir Verónica? Verónica va a decir, oye, pero si Ignacio nunca me dijo nada. Y está peludito ya, o si ya es un hombre viejo, perfectamente podría haberme dicho, oye, no me digas narigón porque me molesta. ¿Saben lo que les va a decir un juez o una jueza? No es responsabilidad de Ignacio tener que andar diciéndole a sus compañeros de trabajo o a su jefatura las circunstancias o que a él lo mortifican, ¿ya? Sino que es responsabilidad de sus compañeros de trabajo saber que el utilizar sobrenombres que hagan alusiones despectivas a sus características personales, físicas en este caso, constituye una agresión. ¿Ya? Esto no se trata en todo caso de que seamos robots. Yo sé que existen amistades en los lugares de trabajo, que se pueden hacer chistes, pero lo que sí les digo es que tienen que saber muy bien con quién están conversando. ¿Ya? Porque perfectamente podría ocurrir que ustedes crean que a esa persona no le molesta que le digan de tal forma, pero que por dentro esté viviendo un calvario y que en algún minuto esto vaya a explotar. Y les pongo otro ejemplo jurisprudencial. Esto era una planta de revisión técnica. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice el fallo. Dice, desde que comenzó a prestar servicios, siempre fue objeto de agresiones verbales de parte del jefe administrativo, consistente en burlas por su contextura física, señalando frases como eres fea y tenés que trabajar con un cartucho en la cabeza. Se burlaba de su hijo al decirle que parecía cachalote, además la trataba con groserías como hueona imbécil, hueona tonta y que era comunista. ¿Ya? El jefe de la administración técnica, en el juicio, se defendió diciendo, oye, pero venga, claro, acá entre todos nos molestamos con que somos feos. Ahí me dicen el jefe feo, la jefa fea. ¿Ya? Efectivamente, le tiré una talla al hijo de ella que era gordito y por eso le dije que parecía cachalote. Y la palabra hueón no es un garabato. O sea, entre todos nos andamos hueoneando, pero no quiere decir que nos estamos insultando. Y el tribunal ya, le puso una parada de carras, pero histórica a este jefe de administración de la planta de revisión técnica, porque le dijo, oiga, usted no ha entendido nada. En primer lugar, ya, resulta absolutamente inapropiado el hecho de hacer referencia a las características físicas de las personas. Usted no tiene que andar pronunciándose respecto a lo fea o no fea que es una persona o cómo son sus características físicas. Menos con el hijo. Y respecto a los garabatos, ojo con algo, ¿ya? Porque las groserías sí se entienden como agresiones. ¿Ya? Y el hecho de decir, oye, pero acá siempre hemos hablado con garabato, no es un buen argumento. ¿Ya? Porque como muy bien dijo un tribunal respecto a una situación en la minería que pasó como hace 2 años en una faena en donde denunciaban al jefe por hablar con muchos garabatos, lo que dijo el tribunal fue, ojo, acá no hay contexto que valga. No es que en la ópera no se puedan decir garabatos y en la minería sí. ¿Ya? El buen lenguaje y el uso de un lenguaje respetuoso es en todo tipo de industrias, en todo tipo de ambientes. En la otra vereda tenemos el ciberacoso. Y el ciberacoso, más que un tipo de acoso, es un medio por el cual se cometen este tipo de conductas. ¿Ya? Y acá algunos ejemplos que nos ha tocado ver que son muy concretos. Miren este primero.
un grupo de compañeros de trabajo que dice, ¿quién está a cargo de la reunión mañana? La Paola, creo. Uf, esa mina, una histérica, fíjate qué hace cuando le interrumpen. Qué chata, lo voy a boicotear toda la reunión. Este es un clásico pelambre grupal, ¿ya? Y como ya vimos, el pelambre grupal hoy día es acoso. Luego tenemos a Rubén que dice, hola, soy Rubén, nos conocimos hoy en el almuerzo y me conseguí tu número, jaja, hola. Hola, ¿te parece unas chelas después de la pega? Yo invito. Silencio. Al par de días, hola, soy perseverante, dime que sí nomás, jaja, silencio. Sigo acá. Este WhatsApp es muy interesante, ¿ya? Porque, bueno, vamos a hablar de acoso sexual en un rato más, pero antes esto no hubiera sido acoso sexual. Ese es el único adelanto que le voy a decir. Y hoy día, este WhatsApp sí es acoso sexual. Voy a dejar metido, ¿ah? Y les voy a contar un pelito más adelante por qué. Luego tenemos a Gonzalo que dice, el memo tiene que estar mañana a las 9, sin motes y sin los errores del último. Sale que leíste el mensaje, así que al menos responde que entendiste. Sí, Gonzalo, mañana en la mañana va a estar. ¿Qué es lo que es esto? Este es un jefe que escribe a cualquier hora, ¿ya? Y acá, déjenme decirles que el no permitir descansar y desconectarse a los equipos de trabajo, ¿ya? Es una manifestación de agresión. Claro, si hay una emergencia y se está quemando el bosque, desde luego, ¿ya? Pero solamente si hay emergencia, como práctica habitual o cotidiana, todos tienen derecho a desconectarse y a descansar, y que una jefatura no permita a sus equipos hacer eso implica una manifestación de agresión. Tenemos a Bernardo que haciéndose el chistosito dice, ¿quieres darle libertad a una mujer? Pues alarga el cordón de la plancha. Y después para cerrarlo dice, cuidado con la feminazis del grupo. Esto es un chiste sexista, ¿ya? Y ojo, porque más adelante vamos a ver cómo los chistes sexistas también hoy día tienen una nueva connotación. Acuérdense de este meme. Por último, tenemos a Marco Enrique que dice, me encantó el vestido con el que fuiste a la reunión de ayer. Quedaron todos locos. Cada vez que tengamos algo con clientes, ven vestida así y la rompemos. Trabajadora responde, no creo que pueda. Es el único que tengo. Y él le dice, es tu nuevo uniforme. Acá les hago un spoiler. Esto es una cosificación. Acá Marco Enrique está cosificando a una trabajadora de su equipo, ¿ya? Y él lo que está haciendo es condicionar el éxito laboral a cuán atractiva o no la consideren los clientes. Y eso es una conducta abiertamente de acoso sexual. En la otra vereda tenemos el acoso físico. Y ustedes pueden decir acá, ya, esta es lejos la más papaya, ¿no es cierto? Porque el acoso físico consiste en agresiones físicas. O sea, si yo le doy un empujón a un compañero o una compañera de trabajo, es acoso físico. Si le pego un pipe, es acoso físico. Y le puedo decir, sí, pero es incompleto eso. Porque también, ¿ya? Se considera acoso físico las amenazas a la integridad física. Y acá sí esto se pone muchísimo más interesante, ¿ya? Porque no es tan común que la gente se ande agarrando a golpe, pero sí es mucho más común la amenaza. ¿En qué tipo de manifestaciones pueden haber amenazas? Amenaza número 1, el golpe en la mesa. O sea, como, oye, no te aguanto más. Amenaza número 2, romper la distancia proxémica. Esa es muy futbolística esa, ¿no es cierto? O sea, es decir, romper el espacio como socialmente convenido que tiene que haber entre dos personas para generarle temor. Como, oye, no te tengo miedo, no te tengo miedo. ¿Ya? Pero quizás la más importante tiene que ver con los gritos, ¿ya? Y aquí me atrevería a decir que los gritos son como el arroz graneado de las denuncias de acoso laboral, a ese nivel. Siempre hay grito, ¿ya? Y como siempre hay grito, esta es quizás como el consejo más asertivo que les voy a dar en toda esta capacitación. No griten, ¿ya? El grito siempre va a ser considerado como una agresión y si es reiterado puede ser acoso laboral. Miren, les voy a dar como las 4 como excusas más recurrentes que me dan cuando investigo a personas que gritan. Excusa número 1. Oye, pero no es que yo esté enojado con esa persona. Lo que pasa es que yo soy muy apasionado, por eso grito. Error. No grite. Segunda excusa. Miren, yo grité, sí, pero grité porque el error que cometió esta persona fue gigantesco. O sea, el tipo taló media hectárea de bosque nativo sin ningún tipo de instrucción, ¿ya? Y nos metió en un forro gigantesco. Error. Da lo mismo el tamaño, ¿ya?, de la equivocación de una persona, uno nunca puede gritar. Tercero, sí, yo grité, pero no es que le grite a él solamente, sino que le grito a todo el mundo. Es mi forma de interactuar con las personas. Error. ¿Ya? El gritarle a uno o a todos es igual de mal. Cuarto, yo grité, sí, pero grité porque tengo sangre latina. ¿Ya? Y les prometo que he escuchado esto. Soy medio italiano, tengo ascendencia italiana y yo hablo con un tono de voz fuerte. Tampoco. ¿Ya? No se puede andar gritando en los lugares de trabajo. Y es quizás por eso la explicación más sencilla. Si usted tiene un tono de voz alto y grita, deje de hacerlo. Porque de lo contrario,
se expone a que existan denuncias de acoso laboral. Y les pongo otro ejemplo jurisprudencial. ¿Ya? El rector de un colegio que estaba discutiendo con el inspector y dice, cuando tocó su turno expuso, lee un documento relacionado y propuso una acción. Sin embargo, el director le respondió poniéndose totalmente a la propuesta, alzando la voz, incluso haciendo una demanda de querer golpear la mesa. ¿Ya? Puede haber sido que la discusión haya sido muy legítima, pero el solo hecho ya de alzar la voz y levantar como la mano para querer golpear algo, ¿ya? Vuelve ilegítimo todo. Y da lo mismo ya que estaban conversando. Porque lo único que pasa a importar es que gritó y que hizo la demanda para querer golpear la mesa. Luego tenemos el abuso de poder. ¿Qué es el abuso de poder? El abuso de poder consiste en el ejercicio de una facultad aparentemente lícita, ¿ya? Motivada con un fin ilícito. ¿Ya? Y si es que es muy enredada la definición, les voy a dar un ejemplo que se los va a dejar más claro. Imagínense que ustedes en su turno, ¿ya? En el turno que ustedes trabajan, tienen un jefe de cuadrilla. ¿Ya? Y es un jefe de cuadrilla nuevo. Y un día, una de las personas más antiguas del turno se acerca a este jefe de cuadrilla y le dice, oye, mira, ¿sabéis qué? Nosotros antes trabajábamos de esta forma y sería bueno. Y el jefe de cuadrilla para en seco a esa persona y le dice, oye, ¿qué te has imaginado? ¿Cómo eres tan impertinente? Yo no te voy a aguantar que tú me digas estas cosas. La persona lo queda como, el otro trabajador queda medio chocado y le dice, mira, y para que empieces a ubicarte de quién manda acá, todos los días cuando tú llegues en la mañana, quiero que me muestres el comprobante de asistencia de que entraste a la hora, ¿ya? Y cuando te vayas, también me vayas a avisar que te vas. Y ese trabajador que levantó el punto puede decir, oye, pero qué injusto si solamente a mí me estás pidiendo esto, ¿ya? A nadie más, y yo nunca he llegado tarde además. Da lo mismo, pero lo estoy haciendo porque puedo hacerlo. Ese jefe o esa jefa podría decir, oye, ¿cómo va a ser acoso ejercer una potestad lícita, legal que tengo, que es pedir el comprobante de asistencia? Pero lo que es ilícito es la motivación. Porque ¿por qué lo está haciendo ese jefe o esa jefa? Lo está haciendo porque se le atravesó el gallo. Y dijo, oye, este gallo se me atravesó, yo le voy a mostrar quién manda acá. O lo está haciendo porque quiere mostrarle, ¿ya?, que no es nada llegar y andar pauteando al jefe. O lo está haciendo porque quiere que se vaya. Porque lo cansó y está hasta acá de su impertinencia. Y todas esas son motivaciones ilícitas, ¿ya? Y es lo que les decía antes en la primera diapositiva a propósito del ejercicio del poder. Hoy día ya los jefes o las jefas no son los sheriffs del pueblo, ¿ya? Hoy día tiene que existir una justificación racional y técnica en cada una de las decisiones que ustedes o que la jefatura o que los líderes utilicen. De lo contrario, hay abuso de poder. Y por último tenemos el acoso en el humor, que esta parte me parece muy interesante porque yo siento que el humor va caminando de la mano con las relaciones laborales respecto como al cambio de los tiempos. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Yo estoy seguro que muchos, no sé si todos, pero muchos de los presentes y de las presentes conocerán y recordarán a Dino Gordillo. ¿Ya? En los 90 Dino Gordillo, pero sí, se hacía el sueldo del año cada vez que había un festival de viña. ¿Ya? Fue como 5 veces. Y cada vez que iba, le iba increíble. Ganaba gaviota de plata, de oro, antorcha de plata, antorcha de oro. Era aplaudido, todos se mataban de la risa con sus chistes. Pero recordemos bien, ¿cómo eran los chistes de Dino Gordillo? Eran chistes sexistas, ¿ya? Eran chistes homófobos, o sea, molestaba mucho a los homosexuales, molestaba mucho a las mujeres, ¿ya? Hacía mucha alusión a las características físicas. Ahora, pregúntense internamente ustedes, honestamente, ¿cómo creen que le iría a Dino Gordillo si es que va hoy día, el 2022, no hubo ya, el 2023 que se iba a ver, el año 2023 al Festival de Viña? Honestamente, y hace la misma rutina del 90. Yo les puedo apostar al que quiera que dura 7 minutos máximo, ¿ya? O sea, lo empapelarían a pifia. Esto ocurre un fenómeno muy similar en el plano laboral. Si es que usted hace exactamente el mismo chiste que Dino Gordillo hacía en el 95 hoy día, no hay que pifiarlo, va a recibir una denuncia por acoso. Porque así como el humor cambió y hoy día está enfocado en otras cosas y hay cosas que antes se decían que hoy día son intolerables, en el plano laboral pasa lo mismo. Y si es que usted quiere hacer comentarios misógenos, homófobos, xenófobos, clasistas, racistas, ¿ya? Son comentarios que hoy día no pueden ampararse en el humor, ¿ya? Porque se entenderá que ese tipo de humor es discriminatorio, es agresivo y es constitutivo de acoso laboral. Y les pongo un último ejemplo a propósito de los chistes y la broma. Un jefe, ¿ya?, que permanentemente hacía bromas a un trabajador por su nacionalidad, ¿ya? Ese trabajador no decía nada,
¿ya? Y después ese trabajador fue despedido. Y dentro de la demanda por despido injustificado, alegó discriminación por nacionalidad. El jefe dijo, oye, pero si nunca me dijo nada, yo me llevaba bien con él. Y lo que dijo el tribunal es, no es necesario que él le diga que le molesta, porque el solo hecho de hacer bromas alusivas a la nacionalidad de una persona ya es constitutiva de una agresión. Vamos ahora al acoso sexual, ¿ya? Cambiémonos de tema. ¿Cómo se define el acoso sexual? El acoso sexual se define como un requerimiento de carácter sexual no consentido, el cual provoque un menoscabo o amenaza o perjudique la situación laboral o las oportunidades de empleo. Y acá, un par de aclaraciones cortitas para evitar confusiones. Primero, todo lo que vamos a hablar ahora es acoso sexual / laboral, ¿ya? O sea, un piropo en la calle no es acoso sexual laboral, eso está regulado por otra cosa, que es la ley de acoso sexual callejero, ¿ya? Si es que esto es solamente situaciones que ocurren en el contexto del trabajo. Ese es el tipo de acoso sexual que vamos a hablar hoy día. Eso es lo primero. Y lo segundo, seguro va a haber alguien que pueda estar confundido entre la diferencia entre el acoso sexual y el abuso sexual, que uno lo escucha mucho, ¿ya? Y se habla como sinónimo. Déjenme decirle que son cosas distintas, de gravedad distinta. El abuso sexual es un delito, ¿ya? Es un delito vinculado más bien a elementos físicos que podría ser penado con cárcel. O sea, una persona que abusa sexualmente se puede ir a la cárcel. Una persona que acosa sexual, que tiene conductas de acoso sexual laboral, son conductas que se rigen por el Código del Trabajo, ¿ya? Y que se sancionan según el Código del Trabajo. Por lo tanto, la gravedad de una conducta de abuso sexual es mucho mayor, ¿ya? Como para evitar confusiones y que lo tengan claro. Pero quedémonos con el acoso sexual laboral. ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Ya? El primero es que existe un requerimiento de carácter sexual. Ustedes pueden decir ya, ¿y qué es un requerimiento? Y acá voy a hacer el ejercicio de qué es lo que era antes un requerimiento y qué es lo que se entiende ahora. Porque si bien la ley de acoso sexual y la definición de acoso sexual es la misma desde el año 2006, o sea, el año 2006 se definió en el Código del Trabajo lo que era el acoso sexual. El alcance que los tribunales le dan a esa misma definición es mucho más amplio ahora en el año 2022. Y cuando partió esta ley, ¿ya? Por requerimiento se entendía como una exigencia. Es decir, solamente si es que yo le exijo algo a alguien, ¿ya? Va a haber un requerimiento. En cambio, hoy día el requerimiento puede ser cualquier cosa. Puede ser una mirada, puede ser un chiste, puede ser un comentario de doble sentido, puede ser un gesto, ¿ya? Por lo tanto, ahora ya no se entiende como requerimiento únicamente la exigencia de algo, sino que es cualquier cosa. Y al ser cualquier cosa, casi como que deja de ser relevante la palabra requerimiento, porque uno puede requerir por cualquier vía. Vamos a la segunda patita, el carácter sexual, ¿ya? Antes era muy fácil distinguirlo, porque ¿qué decían los tribunales? Para que algo sea de carácter sexual, tiene que ser genital. Y todos los que estamos en este webinar sabemos lo que es genital, porque todos sabemos cuáles son los órganos genitales de los hombres, cuáles son los órganos genitales de las mujeres. Por lo tanto, si es que yo le tiraba un piropo, ¿ya? O un comentario de doble sentido a una persona que no hiciera alusión a un órgano genital, no había acoso sexual, ¿ya? Pero el desafío está en que hoy día los tribunales han ampliado, pero así sustantivamente, el alcance del carácter sexual. Porque hoy día se entiende por carácter sexual la invasión a los espacios de intimidad. Y aquí nos tomamos la cabeza, porque quizás el espacio de intimidad mío, ¿ya? Es distinto al espacio de intimidad del Avero. Y les pongo un ejemplo. A mí no me molesta particularmente que me saluden de beso y abrazo, pero a mi señora le carga. Ella se siente absolutamente invadida cuando alguien que no conoce se la abalanza para darle un beso y un abrazo. A ella se le traspasa su esfera de intimidad. En cambio, si es que alguien hace eso conmigo, yo no me siento especialmente invadido, ¿ya? Y eso necesariamente nos lleva a que los lugares de trabajo, en la prudencia y el actuar que se debe tener, tiene que ser muchísimo más cauto, porque uno no puede andar por la vida pensando que mis estándares de intimidad son los mismos que los del resto, ¿ya? Porque todos tenemos niveles y estándares de intimidad distintos. Por lo mismo, ¿ya? Obliga a ser mucho más empático y actuar con mucha más cautela respecto al alcance de lo que se entiende por sexual. Tiene que ser no consentido. Y antes era muy fácil, porque antes se operaba bajo la lógica quien calla, otorga. ¿Ya? ¿Han escuchado esa frase?
O sea, si es que yo tenía alguna actitud, algún requerimiento de carácter sexual y esa persona no me decía nada, ¿ya? O no ponía mayor resistencia, se entendía que consentía el actuar. Pero hoy día es justamente lo contrario a esto. Y esto parte desde un concepto gringo que en Estados Unidos se ha desarrollado y se ha profundizado mucho respecto a estos temas, que tiene que ver con el consentimiento positivo. ¿Y qué es lo que es el consentimiento positivo? Sí, quiero, o algo que inequívocamente muestra consentimiento. Es decir, hoy día es justo lo contrario. Quien calla no otorga. Solamente va a haber consentimiento si es que yo digo sí o de forma inequívoca digo que sí. ¿Ya? Todo el resto no. Todo el resto no. ¿Se acuerdan ahora el ejemplo que vimos de Rubén? Este gallo que invitaba a salir a una compañera que no conocía y esta compañera no le respondía. Antes, ¿ya? Se podría haber dicho, oye, esta trabajadora, mira, y les voy a poner la diapositiva para que esta. Antes se podría pensar que esta trabajadora incluso se estaba haciendo la difícil, que estaba coqueteándole y que por eso no le respondía. Porque si no quisiera salir con él, le diría, oye, ya, deja de escribirme, ¿ya? Me tienes cansada. En cambio, hoy día, silencio de parte de ella se entiende que es no consentido. Por lo tanto, ese actuar de parte de él se entiende como una conducta de acoso sexual de parte de Rubén. Y por último, tenemos el que produzca un menoscabo, que acá me remito a lo mismo que les comenté antes respecto al acoso laboral. Es decir, acá el menoscabo puede ser por muchas vías, no necesariamente vinculado o asociado a una licencia médica. Y déjenme decirle algo, ¿ya? Que quizás es más importante que todo lo que ya les he comentado. Porque tanto en el acoso sexual como en el acoso laboral hay dos requisitos que no están en el Código del Trabajo y que se cree que son requisitos y no lo son, ¿ya? Que son los falsos requisitos, ¿ya? Muy atentos con esto. Primero, en el plano laboral y en el plano sexual, tanto en el acoso sexual como en el acoso laboral, se cree que el consentimiento, o sea, que la intencionalidad, ¿ya? Es un requisito. Es decir, que yo tengo que querer acosar sexual o laboralmente a alguien para que se configure esto. No, por ningún motivo, ¿ya? Pero por ningún motivo, y que quede clarísimo esto. Y por eso es tan importante que uno reflexione, porque uno puede actuar de buena fe, puede tener buenas intenciones, pero el requerimiento sexual o la agresión laboral son conceptos objetivos. Si yo ando gritoneando a medio mundo, ¿ya? En mi lugar de trabajo, puede que yo no tenga intención de herir a esa persona, pero igual lo voy a estar acosando sexualmente. Si yo ando piropeando a medio equipo o a todas mis compañeras de trabajo, puede ser que yo no sea Harvey Weinstein o que yo pueda decir, oye, si yo tengo hijos, yo tengo hijas, tengo familia, ¿ya? Pero eso no quiere decir que yo no voy a estar acosando sexualmente. Por lo tanto, hay que quede muy claro esto, no es necesario querer tener la intención de cometer una conducta de acoso sexual o laboral para hacerlo, ¿ya? Y por eso es tan importante que uno pueda hacerse el ejercicio y pueda reflexionar. Y en cuanto al acoso sexual, y esto lo mencionó Martín antes, no es necesario que exista reiteración. Un solo piropo, una sola conducta ya es suficiente para poder estar en presencia de este tipo de situaciones, a diferencia del acoso laboral que requería reiteración. El acoso sexual tiene dos grandes categorías, ¿ya? Por una parte está el acoso sexual chantaje. Ay, ¿qué pasó? El acoso sexual chantaje o quid pro quo, que se los ejemplifico de la siguiente forma, ¿ya? O te acuestas conmigo o te despido, ¿ya? Que significa el condicionar un perjuicio laboral o un beneficio laboral por tener a cambio un requerimiento sexual, ¿ya? Y acá normalmente este acoso sexual chantaje ocurre en situaciones de poder, es decir, donde alguien desde una esfera de poder, digamos, chantajea a la otra persona. Y en la otra vereda está el acoso sexual ambiental, que consiste en un cúmulo de situaciones que quizás por sí solas pueden parecer irrelevantes, anodinas, ¿ya? Intrascendentes. Pero cuando uno da un par de pasos atrás, se da cuenta que hay una sexualización del ambiente laboral. Hay una sexualización a partir de esa frase, de ese comentario, de esa mirada, ¿ya? Y todo eso va degradando el ambiente laboral, con comentarios como estos, ¿ya? Uy, la Fran anda toda cocoroca, porque la pájara morada se está riendo. Parece que le tocó ayer. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Parece que ayer tuvo relaciones sexuales. Uy, ahora está enojadita, anda en sus días. Esto es acoso sexual, abiertamente, no es una talla, ¿ya? Es acoso sexual, porque ese comentario del pájaro verde lo que está haciendo es invadir la intimidad sexual de ella, ¿ya?
Y es no consentido porque aun cuando esta pájara morada no le diga, oye, cállate, tu chiste es pésimo, ¿ya? Abiertamente ella está mostrando que no está de acuerdo. Y en ningún momento le está diciendo, oh, qué divertido tu chiste, sigue así. ¿Ya? Entonces, ojo. Y por último, déjenme quedarme con las expresiones del acoso sexual, que son situaciones que al final tienen que ver con la casuística más cotidiana. Es decir, ok, está bien, Ignacio, ya entiendo cuáles son los requisitos, cuáles son las categorías, pero ¿cuál es lo concreto? ¿Cuál es lo tangible? Y acá un breve repaso como más práctico. Primero, las observaciones sugerentes y o desagradables. Tiene que ver con esa persona que permanentemente juega al límite, ¿ya? Con esa persona que todo el tiempo está sexualizando el ambiente laboral. Y les pongo dos ejemplos. Primero, yo voy caminando y veo a una compañera que se está abrochando los zapatos. Y yo la miro y le digo, oye, cuidado, si te agachas yo no respondo y sigo caminando. O entro a trabajar a un lugar y me dicen, oye, ¿cómo te llamáis tú? Digo, no, yo me llamo Ignacio, pero me dicen Nacho. Pero las amigas les digo que me digan el burro y no es por lo tonto. Y les cierro un ojo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy sexualizando el ambiente laboral. Y acá, ojo, porque antes uno podía escuchar cosas como, oye, si yo soy cocoroco, si yo soy picarón, ¿ya? Pero no es que sea mala persona, es que da lo mismo que usted se considere buena o mala persona. El hecho de andar permanentemente haciendo observaciones o frases sugerentes hoy día es acoso sexual. Segundo, obligar la realización de actividades por rechazar proposiciones de carácter sexual. Otro ejemplo. Este era un jefe que tenía a cargo un equipo de mujeres, ¿ya? Que conocía hace mucho tiempo y que por lo mismo la saludaba de beso y abrazo todos los días y no había mayor problema porque eran casi que amigos. Pero ese grupo ingresó a trabajar una mujer que era mucho más joven y que le dijo al jefe, oye, ¿y qué me incomoda un poco tanto beso, tanto abrazo? ¿Ya? ¿Y qué fue lo que dijo este jefe? Uy, disculpa que te molesté. No, chiquillas, ahora a todas las saludo bien de lejito. No vayan a hacer que crean que soy un acosador sexual. Y empezamos a mofarse de ella. ¿Ya? Al punto que esta trabajadora le dijo, ¿y sabéis qué? Corta el show, salúdame igual que el resto, pero no estoy dispuesta a que empieces a mofarte de mí, digamos, por no querer saludarte de beso y abrazo. ¿Ya? Tercero, bromas sexuales. Y acá ojo con algo, porque ya, no voy a hacer una stand-up comedy de bromas sexuales, no al lugar, digamos, sería un poco chabacano, pero sí, ojo con algo, porque así como antes les hablé del contexto laboral para el acoso laboral, en el plano sexual también ocurre lo mismo. O sea, si es que ustedes, ya, de 8 a 5 y media son el Dalai Lama, son la Madre Teresa de Calcuta respecto a la forma en cómo se relacionan con sus compañeros de trabajo, pero en ambientes extralaborales, pero en un contexto laboral, asado, de partidos de fútbol, juntas de equipo, paseo de fin de año, tienen ese tipo de conductas, ¿ya? También van a estar cometiendo situaciones de acoso sexual. Da lo mismo que sea fuera de la faena, fuera del lugar de trabajo. Comentarios sobre fantasías, preferencias o habilidades. Acá, muy cortito. Eh, esto se traduce en dos situaciones, ¿ya? Primero, aquellas personas que les gusta hablar de su intimidad, ¿ya? Es decir, sé, pues que están almorzando un día y empiezan a contar con cuántas personas tuvieron relaciones sexuales el fin de semana, ¿ya? O que preguntan cuestiones de la intimidad sexual. Oye, mira, ¿cuál es tu posición preferida? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Ya, en ambas cosas, la persona que emite el comentario, ya sea que cuente el aspecto íntimo que hace la pregunta, se defiende diciendo, oye, pero si yo soy adulto, ¿cómo entre los adultos no nos vamos a poder preguntar cuestiones de la intimidad? Y la respuesta que han dado los tribunales es decir, es que da lo mismo que usted tenga 20, 30, 40, 50, 80 años. El hecho de hablar aspectos de la intimidad, ¿ya? O que usted requiera o pregunte aspectos de la intimidad implica vulnerarla, ¿ya? Por lo tanto, usted no puede hacer ese tipo de comentarios o preguntas con compañeros de trabajo que no conoce y que no puede estar en su consentimiento para hablar de esos temas. Discusión sobre rumores sobre la vida sexual de las personas, un caso que me tocó hace poco. ¿Ya? Una jefatura, o sea, perdón, una compañera de trabajo que pololeaba con un compañero de trabajo y ellos dos terminaron. ¿Ya? Y ella quedó muy despechada, muy dolida por el término, entonces difundió el rumor de que su compañero de trabajo tenía el pene pequeño, porque era su pololo. Y este trabajador se sintió súper afectado y la denunció por acoso sexual y esa trabajadora fue despedida porque difundió aspectos de la intimidad sexual. Usar y mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías de contenido sexualmente explícito o sugestivo. Ya. En un chat laboral que se mande pornografía, desde luego que estamos en esta conducta. ¿Ya? Pero hay cuestiones que son mucho menos graves, o sea, no tienen que venir a este webinar para saber eso ustedes. ¿Ya? Si es que ustedes tienen un grupo de WhatsApp que se llama Las Chiquillas y van caminando y le sacan una foto por atrás a un compañero de trabajo y ponen esa foto en el grupo WhatsApp y ponen guachito rico. ¿Qué es eso?
Están sexualizando a su compañero de trabajo. Eso es una conducta de acoso. Y también caben los chistes sexistas. ¿Se acuerdan lo que les mostré antes? De este que decía Bernardo, ¿quieres darle libertad a una mujer? Alarga el cordón de la plancha. Bueno, también los chistes sexistas que tienen como sueño frustrado querer ser humoristas y mandan ese tipo de chistes a grupos laborales, también pueden caer en conductas de acoso sexual. Arrinconar o buscar a quedarse deliberadamente a solas con la persona de forma innecesaria. Esa jefatura que inventa excusas para quedarse a solas con una persona y una vez que se quedan a solas empieza a decirle frases como, oye, ¿te habían dicho lo linda que eres? Es increíble cómo cansada y todo, igual sigues radiante. Y que sobre texto de una situación laboral busca esos espacios de intimidad que al final son absolutamente artificiales. Comunicaciones o envío de mensajes de carácter sexual o ofensivo. Claro, si yo le mando un mensaje, una foto pilucha a un compañero, una compañera de trabajo, cabe acá. Pero también hay otras expresiones, ¿ya? Que es, por ejemplo, este caso de Rubén, que es invitar insistentemente a salir una compañera de trabajo sin el consentimiento. Y por último, el contacto físico no solicitado y deliberado. Que claro, dentro de esta categoría está el agarrarle el trasero a una persona, pero eso es la punta de la pirámide. Abajo de eso hay muchas expresiones. El ser de piel, el andar agarrando a besos, ¿ya? Y abrazo, el andar buscando el roce permanente, el tocar la pierna para marcar un punto, ¿ya? El tocarle la cintura a una compañera de trabajo. Todas esas son expresiones de acoso sexual. Eso, no sé si tendrán alguna duda o pregunta sobre la presentación. Me pasé un minuto, así que estuve bien. Oye, estábamos comentando tanto en YouTube, que está en vivo, como por los grupos internos que tenemos, que increíble tu presentación, Ignacio. O sea, de verdad, abre muchísimo los ojos de muchas situaciones que son súper normalizadas, sobre todo en un sector como el de la madera, que están masculinizados. Y la verdad es que es acoso y hay muchísimas cosas que no sabíamos. Así que te queremos agradecer muchísimo la presentación. Yo tengo por tema de tiempo, tengo una sola pregunta, no sé si la Martina después quiere añadir algo o ella también preguntar algo que salió cuando estábamos conversando, es el tema de poder probar los casos de acoso. Porque me escribieron mucho, me dijeron, sí, no, yo esto me sucede, yo lo veo, pero resulta que tengo miedo, temor a denunciar, no me atrevo, sobre todo, por ejemplo, el sector público, donde ante quien, en el fondo, hago la denuncia. ¿Cómo se está viendo eso hoy día en los tribunales, en poder probar estos casos de acoso, ya sea laboral, sexual? Muy buena pregunta. Mira, en primer lugar, probar las situaciones de acoso sexual y laboral es difícil, ¿ya? Y como es difícil, los tribunales parten desde esa base, ¿ya? O sea, que el estándar probatorio, que no quiero latearlos con cuestiones como tan jurídicas, pero es el mismo el del procedimiento de tutela, que es un estándar indiciario, es decir, que tienen que aportar indicios, ¿ya? De que están ocurriendo estas situaciones. ¿Y cómo aportan estos indicios? Y acá hay distintos tipos de herramientas que se pueden utilizar. En primer lugar, desde el 2016, que la Corte Suprema en Chile ha considerado como válidos las grabaciones, ¿ya? Las grabaciones clandestinas. O sea, si es que mi jefe me acosa sexualmente, ¿ya? Yo puedo estar grabándolo con el celular, ya sin que él sepa, y puedo utilizar esa prueba. Y ese jefe no va a poder decir, oye, me grabaron sin mi consentimiento. Lo mismo pasa con el acoso laboral. Y eso es un medio de prueba que se utiliza harto. ¿Para qué decir los WhatsApp, los correos electrónicos? Pero a veces no están esos medios de prueba y hay que entrar a picar con otros. ¿Como cuáles? Los testigos, que hay tres tipos de testigos. Está el testigo presencial, que es el que vio el hecho, o sea, si es que a mí me acosaron sexualmente, es el que vio que me acosaron sexualmente. El de oídas, que es el que si bien no vio que me acosaron sexualmente, sí supo que tal persona me acosó sexualmente. Y el de contexto, que es aquel que, si bien no vio ni supo que a mí me acosaron sexualmente, sí también, por ejemplo, fue víctima de acoso de la misma persona. ¿Ya? Entonces, hay un contexto en su actuar. La forma en cómo los tribunales van pesando cada uno de estos tipos de testigos varía por el caso a caso, pero sí podría decirte que el testigo presencial siempre es el que más pesa. Pero además de eso, y tomando experiencias de tribunales penales, ¿ya? Se ha señalado que el peritaje constituye una muy buena herramienta, el peritaje psicológico de la víctima, la parte denunciante y la parte denunciada. Es decir, ya, ok, no tengo grabaciones, no tengo testigos, ¿ya? Ya, pero sí existe un relato de la parte denunciante y la parte denunciada. Y ese relato se pericia psicológicamente a partir de análisis de credibilidad de los testimonios. ¿Ya?
Y lo que se ha señalado hoy día en los tribunales, sobre todo en materia de acoso sexual, es que el hecho de que no exista prueba documental o testimonial respecto a una conducta no va a poder ser probada. ¿Se escucha? Sí, ahí sí, algo pasó. Ahí está, ahí, dale. Bueno, el acoso laboral es... No, lo que decía que lo que han dicho los tribunales penales es que el hecho de que no exista prueba testimonial o documental no significa que no se va a poder probar una conducta de acoso sexual, sino que con un buen peritaje psicológico también podría. No sé si respondo tu Sí, pregunta. sí, súper interesante, de nuevo, o sea, yo creo que somos varias las que se nos han abierto harto los ojos, pero por ejemplo, a mí me baja la duda, ya tú dices, la grabación es un medio que el tribunal acepta, pero yo trabajadora quiero grabar a mi jefatura, por ejemplo, para denunciar el acoso. ¿Cómo son en general las conductas en las empresas de las represalias? Porque eso también es el miedo, ¿cierto? Yo voy a denunciar, tengo las pruebas, pero ¿qué pasa si después hay represalia por parte de la jefatura? Si yo lo estoy, dado que tú, como tú decías, el poder no es horizontal, digamos, sino que es vertical. Sí, ya. Las represalias en Chile son sancionadas. ¿Ya? Ya. Existe una cuestión que se llama, ya, si me pongo latero, córtenme nomás, hagan como se me cae el internet. Existe jurídicamente una cuestión que se llama garantía de indemnidad, que es la prohibición que tiene el empleador de tomar represalias respecto a algún trabajador que ejerce un derecho, ya sea en un juicio o en una entidad o en una acción administrativa ante la Dirección del Trabajo. Específicamente, si es que yo denuncio acoso sexual o acoso laboral y alguien toma una represalia conmigo, no es que aplique el concepto de garantía de indemnidad, para ser bien claro, porque por tecnicismo, digamos, propio de la figura, no aplica en este caso la garantía de indemnidad. Pero sí, la represalia como concepto general, sí es una cuestión sancionada. Y si es que yo denuncio acoso sexual y después de eso mi jefatura, por ejemplo, empieza a tomar represalias conmigo, yo perfectamente como trabajadora me podría autodespedir y alegar en un procedimiento de tutela laboral que se me afectó mi integridad física y psíquica a partir de las represalias de los trabajadores. Por lo tanto, el concepto amplio de represalia sí es algo sancionable y si es que tienen represalias conmigo, yo incluso podría autodespedirme. Perfecto. Oye, yo creo que ha estado todo muy claro. Ay, perdón. ¿Estáis diciendo algo, Ignacio? No, no, no. Ah, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé, Martina, si tienes alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando ya como más o menos a las 11:45 como habíamos quedado. Yo tengo una pregunta para Ignacio corta, que fue una presentación increíble. En el fondo, más que las consecuencias, yo como empleada, en el fondo, que puedo tomar si es que hay represalias, como organización, ¿qué puedo hacer para proteger o el denunciante en el proceso? No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. En materia de acoso sexual, ¿ya? Se regulan tres principios básicos que tiene que tener toda la investigación, que es la bilateralidad, es decir, que ambas partes sean escuchadas, la escrituración, que todo quede por escrito, y la confidencialidad, o la estricta reserva, en realidad, eso es lo que se habla. Por lo tanto, si es que se vulnera la estricta reserva, ¿ya? Y el empleador no es capaz de acreditar que hizo todo lo posible, porque a veces se filtran las cuestiones, pero si es que no es capaz de acreditar que hizo todo lo posible por asegurar la estricta reserva, efectivamente puede ser sancionado por un tribunal. Lo mismo con la bilateralidad. Si es que se prueba que, por ejemplo, la parte denunciante no tuvo las mismas oportunidades que la parte denunciada o que no se le dieron las mismas oportunidades dentro del procedimiento, también. En el plano laboral esto no está regulado, pero lo que sí se ha entendido es que opera como la misma lógica, digamos, que lo que es aplicable para lo sexual es aplicable para lo laboral. Podría hablar media hora de eso, pero entiendo que queda poco tiempo, Claro. así que no, No, solamente perfecto. los Me queda titulares. clarísimo. Oye, bueno, vamos a ir cerrando. A mí también me quedaron muchísimas dudas, pero bueno, hay que hacer el al tiempo. Agradecer a la Martina, muchísimas gracias por tu presentación como siempre. Agradecer a Ignacio por darse ese tiempo y realmente una presentación muy, muy buena. Y además que tu tono y en el fondo se nota que trabaja mucho en esto por el tipo de tallas, por el tipo de cosas, que relata algo, que se nota toda la experiencia que tenéis en esto. Así que muchas gracias y bueno, esto va a quedar en la página web en la página de YouTube de Corma. Ignacio, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer?
yo trabajo en CEPAR, que es la página web cepar.cl, www.cepar.cl, y abajo sale como contacto y cómo contactarnos. Y bueno, mi correo electrónico es imontero@cepar.cl. Ya, El súper. celular yo creo que ya un poco, No, así no, que yo creo que con no. el correo y la página web estamos. Vamos a terminar acosándote, oye, que aquí así como la... Claro, claro. Oye, Facebook no tengo, así que ahí ahí me iría más. ¿Ya? oye, un millón de gracias a las dos. Yo creo que da como para 5 conversaciones esto, pero bueno, esto va a quedar grabado y seguiremos con los webinars. Y muchas gracias a los dos, en especial Ignacio, por todo ese tiempo, toda esa experiencia y todo eso que nos transmitiste. Yo creo que los comentarios en general en YouTube fueron muy buenos, así que felicitaciones por tu trabajo. Así que muchas gracias, Martina. Ignacio, nos estamos viendo y que estén todos y que muy bien y tengan una muy buena semana. Chao. Buena semana. Buen día, que les vaya bien, chao. Chao.